El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase, nuestra semana que nos corresponde avanzar el día de hoy lo que tiene que ver con categorías nominales. Le han puesto por tema frase nominal 1-2, ¿no? ¿Por qué 1-2? Porque la primera parte de frase nominal tiene que ver con lo que es sustantivo adjetivo. Y la segunda parte de frase nominal tiene que ver con el uso de determinantes y pronombres. O sea que en realidad estaríamos avanzando el día de hoy 4 temas para esta semana, ¿no? Ahora, profe, ¿se va a poder? Sí, se va a poder, porque el tema de sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, es un tema más que todo de reconocimiento dentro del contexto, saber qué función cumplen, ¿no? Es una pregunta de conteo, más que todo preguntas de reconocimiento. No hay tanta teoría que abarcar. Hay una teoría básica que tenemos que repasar de todas maneras, pero tienes que ensayarte en el reconocimiento, en los casos particulares, en los contraejemplos, y eso es lo que tenemos que practicar el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son esos contraejemplos en los cuales no debes caer en el examen de admisión? Errores comunes que solemos cometer en el examen de admisión, las dudas que vas a presentar en el camino, las tenemos que disolver ahora en clase, ¿ya? Entonces yo voy a empezar con un recuento de una teoría bastante básica, vamos a ir avanzando a algunos conceptos, bases, que debe tener en este caso para poder resolver la práctica que ya todos tenemos a la mano. Si tuviera alguna dificultad, hay algún concepto que no le queda muy claro, me lo haces saber por el chat para poder iniciar la clase del día de hoy. Primero los felicito que estén presentes casi todos, son 100 participantes y no son ni las 8:05. Les comento mi experiencia el día martes, que me conecté con un repaso también, y eran las 8:15 de la mañana y tenía 6 participantes, imagínate. Entonces, eso denota, en tu caso, en tu grupo, denota que hay una mayor fuerza de voluntad, ¿no? Que usted realmente quiere ingresar, que necesita ingresar, lo necesita, y por ello se levanta temprano, se organiza, que es lo ideal para todo alumno, ¿no? Y eso demuestra mucho de ti, lo felicito, que desde antes de las 8 ya estabas conectado. Ahora, ¿qué vamos a repasar el día de hoy? Primero, voy a partir de lo que son las categorías nominales y cuáles son las funciones que cumplen de manera genérica. Por ejemplo, he colocado este ejemplo de aquí donde dice los dos jóvenes astutos y ella desarrollaron presurosos la práctica, ¿ya? Dentro de esta oración yo voy a explicar lo que son las categorías nominales, entendiendo que se llama categoría nominal a toda categoría que formará una frase nominal. Profe, ¿y qué es una frase nominal? Toda frase nominal es una frase que su núcleo es un sustantivo. Así existen frases, por ejemplo, adjetivas, donde su núcleo es un adjetivo. Tenemos frases verbales, donde su núcleo es un verbo, o lo que usted conoce como perífrasis verbales. También tenemos frases adverbiales, donde su núcleo es un adverbio. Frases preposicionales, frases conjunciones también, locuciones conjuntivas, donde su núcleo es una preposición, es una conjunción. El día de hoy nos compete hablar solo de las frases nominales, aquellas frases que están formadas por categorías nominales y que su núcleo de esta frase siempre resulta ser un sustantivo. Por ejemplo, en el caso de esta oración, yo he separado en sujeto y en predicado. En el caso del sujeto, donde dice los dos jóvenes astutos y ella, yo encuentro 1, 2, 3, 4, 5 categorías nominales, que son en este caso el artículo, los, el determinante, dos, el sustantivo, jóvenes, el adjetivo calificativo, astutos, y el pronombre ella, ¿no? Cada una de estas categorías son categorías nominales. ¿Por qué nominales? Porque están formando una frase nominal. ¿Y por qué sé que es frase nominal? Porque su núcleo es un sustantivo. En este caso, el núcleo sería el sustantivo jóvenes. Cada una de estas categorías cumplirá una función dentro de la oración. Por ejemplo, en el caso del artículo, los, ¿no? Y el determinante, por ejemplo, dos, entendiendo que un determinante presenta el nombre, ¿no? En este caso lo va a nominalizar, ¿no? Sustantiviza. Al igual que el artículo, cumple la misma función que un artículo. Un determinante presenta el nombre, lo sustantiviza, lo nominaliza. Y si yo encuentro un artículo o un determinante dentro de un sujeto, tanto el artículo como el determinante cumplen una función. ¿Qué función? La de ser modificador directo.
¿Modificador directo de quién? Modificador directo del núcleo sustantivo, ¿no? Ahora, si yo tomo el adjetivo astutos, astuto sería para mí un adjetivo calificativo. Pero si me preguntan qué función cumple dentro del sujeto, pues dentro del sujeto cumplirá la función de ser modificador directo. ¿Modificador directo de quién? Del núcleo sustantivo. Profe, y si aparece un pronombre, por ejemplo, este sujeto que tengo aquí donde dice los jóvenes y ella, no es cualquier sujeto, sino que resulta ser un sujeto compuesto. ¿Recuerda usted, joven, a qué nos referíamos cuando decíamos sujeto compuesto? Lo leo por el chat, a ver. ¿A qué nos referimos cuando decimos sujeto compuesto? Que presenta más de qué, más de un núcleo, ¿no? Pueden ser uno, dos, tres, más de un núcleo. En este caso hay dos, ¿no? El primer núcleo sería jóvenes, pero el segundo núcleo sería ella, ¿no? Los jóvenes y ella. Entonces, este es un caso de un sujeto compuesto, donde ella, ¿no? Es un pronombre, pero ¿qué función está cumpliendo dentro de la oración? Pues en la oración, el término ella también sería un núcleo de sujeto, ¿no? Pero un núcleo de sujeto 2, porque el núcleo de sujeto 1 sería el caso de jóvenes, porque se trata de un sujeto compuesto. Ahora, en el caso de ella, decimos que es un pronombre, pero si te preguntan qué clase de pronombre, porque hay pronombres y pronombres. El caso de ella sería para mí un pronombre tónico, porque también hay pronombres átonos. Profe, entonces, ¿a qué se refiere con pronombre tónico átono? Eso lo voy a detallar más adelante, pero una entradita. En el caso de pronombre tónico, son aquellos pronombres que pueden funcionar como núcleo de sujeto. Tenemos los de primera persona, yo, los de segunda, tú, los de tercera, él, ella, ¿no? Pero si yo tengo pronombres átonos, los pronombres átonos, uno, no llevan tilde, y dos, cumplen una función más secundaria, función de complemento. ¿Qué complemento? Objeto directo, objeto indirecto. Ahí aparecen, por ejemplo, los pronombres lo, la, del o de, el pronombre le, les, del oí. Por ejemplo, en el caso de aquí, donde digo, ellos desarrollaron, presurosos, la práctica, desarrollaron es el núcleo de predicado. Luego pregunto, ¿cómo lo desarrollaron? Lo desarrollaron presurosos. Presurosos es para mí un adjetivo, que también nos compete hablar del día de hoy del adjetivo, porque el adjetivo es una categoría nominal. Pero quiero que vean lo siguiente, el adjetivo presurosos ya no está en el sujeto, está en el predicado. Entonces, la función que cumple el adjetivo dentro del predicado ya no puede ser función de modificador directo, porque la función de MD se cumple en el sujeto. Si yo coloco un adjetivo en el predicado, entonces cumplirá otra función. ¿Qué función, profe? Pues eso va a depender del verbo que lo acompaña. Si el verbo es copulativo, ser, estar, o si el verbo es un verbo de acción, de sentido pleno. Por ejemplo, si yo digo, desarrollaron presurosos, entonces presurosos es un adjetivo que cumple la función de predicativo, entendiendo que un adjetivo cumplirá función de predicativo si acompaña a un verbo de acción pleno. Pero si yo digo, ellos son presurosos, son con el verbo ser, estar, que es un verbo copulativo, entonces su función va a ser la función de atributo, entendiendo que un adjetivo cumplirá la función de atributo cuando vaya acompañado de un verbo copulativo ser, estar, que es un verbo que no tiene significado pleno, ¿no? Ahora, en el caso de Elías, a ver, profe, ¿y en el sujeto puede haber más de un MD? Sí, puede haber más de un MD. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí adelante los dos primeros jóvenes y puedo colocar los dos primeros y colocar más de un determinante. Pueden aparecer N determinantes, por ende pueden aparecer N modificadores directos, ¿no? Sí, así es, Sandra. Los verbos copulativos son de inventario cerrado, ¿no? Ahora, eso lo vamos a repasar cuando nos toque avanzar el tema de verbo, predicado, lo vamos a ver con más detenimiento. Lo que nos importa ahora es que usted sepa reconocer las categorías nominales y sus funciones principales. Hasta ahí nos quedamos. Ahora, hablar de verbos, modificadores, lo vamos a hablar cuando nos toque el tema de predicado con mucho más detalle, ¿ya? Entonces, recordar que el adjetivo, ¿no? Si bien es cierto, es una categoría nominal porque puede estar en el sujeto, en la frase nominal, el adjetivo es una categoría que también puede estar en el predicado.
Y si está en el predicado, también cumplirá diferentes funciones. Ya no será MD, sino que será función del predicativo, atributo, y eso va a depender del verbo que lo esté acompañando. Ahora, en el caso de la práctica, el término práctica sería para mí un sustantivo, ¿sí o no? Práctica es sustantivo, pero la pregunta es, ¿el término práctica, si es un sustantivo, estaría cumpliendo la misma función que cumple el sustantivo jóvenes en el sujeto? Ya no, ¿no? En el caso de jóvenes, jóvenes es un sustantivo, pero con función de núcleo de sujeto. En el caso de práctica, es también sustantivo, pero como está en el predicado ese sustantivo, cumplirá una función distinta. ¿Qué función? En este caso estaría cumpliendo la función del OD. Por ejemplo, ¿qué desarrollaron? Porque hago la pregunta ¿qué? Al verbo para encontrar al OD. Y ese OD se debe reemplazar por el pronombre eso, ¿no? ¿Qué desarrollaron? La práctica. Desarrollaron eso. Y luego cambiarlo por el pronombre lo, la, ¿no? La desarrollaron. Entendiendo que el pronombre lo, la es un pronombre de objeto directo y el OD es lo que recibe la acción. Entonces la práctica es un sustantivo, igual que jóvenes, pero con función de OD, porque está en el predicado y no en el sujeto. Y lo he reemplazado por el pronombre la. Ahora, profe, la es pronombre, al igual que ella. Sí, la y ella, los dos son pronombres. Pero como este pronombre cumple función de núcleo del sujeto, se llama tónico. Y como el pronombre la cumple una función secundaria, se va a llamar pronombre átono, ¿no? Pronombre átono. Vamos a ver más adelante acerca de ellos. Lo que interesa es que usted sepa reconocer las funciones que cumplen las categorías nominales. Si hablamos del sustantivo, sabemos que el sustantivo es una categoría gramatical variable. Esto lo hemos visto en el tema de morfología. Es una palabra variable porque presenta morfemas flexivos de género número. Se dice que el sustantivo es de carácter independiente porque presenta un significado pleno por sí solo. También se señala que el sustantivo es semantizado porque presenta un significado pleno. Y su función importante es la de nominalizar, ¿no? La de nombrar situaciones, sentimientos, hechos. Sintácticamente, un sustantivo funciona como núcleo. ¿Como núcleo de qué? Como núcleo de una frase nominal. Y ahí quiero llegar. Hay que desterrar la idea, y por ahí una pregunta de una compañera, hay que desterrar la idea que frase nominal es igual que decir sujeto. Esta afirmación es falsa. No confundir los conceptos. Frase nominal no es lo mismo que decir sujeto. Frase nominal es una estructura, ¿no? Una estructura que en su núcleo tiene un sustantivo. Y esta frase nominal puede cumplir n funciones. Y una de sus tantas funciones es la función de sujeto. Una de sus tantas funciones, porque puede cumplir más funciones a una frase nominal. Ahí quería llegar. ¿Ya? Quería llegar a no confundir sujeto con frase nominal. Vamos a partir de eso y luego vemos el desarrollo de una oración y voy a colocar también una pregunta de tu práctica. Por ejemplo, dice, frase nominal es toda aquella frase que su núcleo es un sustantivo. Si yo te pregunto de esta oración, ¿cuántas frases nominales vemos? Y esta oración es para poder analizar cómo va tu aula, en qué nivel los encuentro. Quiero que me digas cuántas frases nominales ves. Lánzate con una clave, 1, 2, 3, 4, 5, las que veas. Escríbelo en el chat y de ahí vamos a partir de lo que usted cree que es una frase nominal y yo voy explicando poco a poco. A ver, ¿cuántas frases nominales ve usted en el enunciado yo, María y la prima de Juan? Iremos a la casa de tu madre con muchos regalos para tu hija. A ver, Ashley dice que ve 3. Jeremy dice que él cuenta 3. Catixa. ¿Así es tu nombre, hija? Catixa. O lo leo fonéticamente Catija. KS, así KS. Siempre empieza con determinantes, por eso 3, dice. Alex dice que ve 4. Hanna dice que ve 3. Listo, hasta ahí estamos, vamos bien, vas contando de poquito en poquito. ¿Sabes qué? ¿Qué pensaría usted si le digo que esta oración presenta 6 frases nominales? ¿Qué hubiera pasado si en este caso esta hubiera sido una pregunta de examen de admisión
y le dijeran, del siguiente enunciado, ¿cuántas frases nominales encontramos en total? Y la clave hubiera sido 6. ¿Cuántos hubieran ingresado de tu grupo? William dice que vio 5, casito, casito. Ya, vamos a ver, no te preocupes. La idea era medir más o menos qué era lo que usted consideraba frase nominal. Y no me equivoqué, la mayoría dijo 3. ¿Por qué? Porque dicen, profe, la frase nominal siempre va encabezada por determinante. Ya, esa es la primera idea que tenemos. No siempre aparece así. Hay frases nominales que no empiezan con determinante. Segundo error que cometemos, profe, la frase nominal es un sujeto, ¿no? Entonces de ahí vamos a partir. Mira cuántas frases nominales hay, ¿ya? Yo voy a marcarlas y luego te explico por qué. La primera es yo, la segunda es María, la tercera es la prima de Juan, la cuarta es a la casa de tu madre, la quinta es con muchos regalos y la sexta es para tu hija. 6 frases nominales. La primera sería la frase nominal yo. Profe, pero usted dijo que una frase nominal es la que su núcleo es un sustantivo. Y el término yo, profe, no es sustantivo, es pronombre. Pero aquí viene mi pregunta. ¿Cuál es la función primordial de un pronombre? ¿Acaso el pronombre no cumple la función de sustituir y reemplazar a un sustantivo? Es como si yo hubiera colocado Carla, pero en vez de colocar Carla, quité el sustantivo y dije yo. Entonces, ese pronombre yo también lo cuentas en el examen como una frase nominal, porque se supone que antes del yo estuvo un sustantivo, solo que lo han reemplazado por un pronombre. Y si usted ve un pronombre, cuéntelo como frase nominal, entendiendo que un pronombre reemplaza a un sustantivo. Segunda frase nominal, María. María sería para mí una frase nominal, porque su núcleo es un sustantivo, el sustantivo María. Y miren que María no tiene determinantes, no va encabezado por un determinante, ¿te das cuenta? No siempre aparece así, ¿no? La tercera frase nominal es la frase nominal la prima de Juan, donde en la frase la prima de Juan, ¿quién sería el núcleo? El núcleo sería prima, y sí o no que prima es un núcleo sustantivo. Entonces es una frase con núcleo sustantivo, es frase nominal también. Profe, y aquí, a la casa de tu madre, ¿es una frase nominal? Sí, porque ¿quién sería su núcleo en la casa de tu madre? Casa, ¿no? Y casa es núcleo sustantivo, entonces es frase nominal. Con muchos regalos, ¿quién sería el núcleo sustantivo ahí? Regalos, muy bien, Catixa. Y en el caso para tu hija, ¿quién sería el núcleo sustantivo? Hija, ahí está. Usted ya encontró las 6 frases nominales y encontró sus núcleos sustantivos. Yo, María, prima, casa, regalos, hija. Todas eran frases nominales porque tenían núcleo sustantivo. Ahora, las frases nominales pueden cumplir función de sujeto, sí, pero no es su única función. Pueden cumplir más funciones. Por ejemplo, cuando dije yo, María y la prima de Juan, aquí vemos que tanto yo, María, como la prima sí están cumpliendo función de núcleo del sujeto, ¿no? De sujeto, porque la oración tiene un sujeto compuesto, la cual está compuesta por 3 núcleos. Entonces, en ese caso, las 3 primeras frases cumplirán la función de sujeto. Pero si yo digo, iremos a la casa de tu madre, esta frase nominal cumple función de sujeto. Es frase nominal, ¿eh? Pero no cumple función de sujeto. ¿Dónde iremos? Ahí, a la casa de tu madre. Entonces, a la casa de tu madre sería para mí una frase nominal, pero con función de complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde iremos? Ahí, ¿no? Circunstancial del lugar. ¿Con qué irás? Con muchos regalos, circunstancial de contenido. ¿Para qué? ¿Para quién? Para tu hija. Complemento circunstancial de finalidad. Profe, ¿y por qué no es oí? Porque no se puede cambiar por el pronombre le. No puedo decir le iremos, ¿no? No equivale a un le, pero sí equivale para una finalidad, ¿no? No siempre todo lo que va encabezado por para tiene que ser oí. También cuando hay complemento circunstancial de finalidad, puede ser también encabezado por para, ¿no? ¿Para qué iremos? Para tu hija, ¿no? Para regalarle a tu hija con esa finalidad. Sí, el OD también puede responder al